vamos a dar el informe de en qué punto llegamos hoy promediando esta fecha a finales de agosto. Y dentro de eso no puedo dejar de decir que al día de hoy estamos con un R que está en el 1, debajo del 1. Eso quiere decir que la cantidad de infectados es inferior a la cantidad de recuperados y que seguimos luchando día a día para que se pueda dar eso. También que en el mes de julio la tasa de duplicación de infectados era de 5 días y medio, de 5 días, y que hoy la tasa está en 33 días, lo cual marca una evolución. También voy a decirles que este trabajo se llegó a hacer porque hubo una intervención de muchas áreas del municipio bajo las indicaciones que lógicamente venían del área de salud, pero que se trabajó junto con el área de acción social. Y luchar por este nivel y seguir luchando por este nivel sanitario y nivel sanitario con actividad económica, con más del 70% de San Isidro funcionando. Obviamente no podríamos estar más altos porque una parte de San Isidro es que es un polo educativo. Y es obvio, y lo van a comentar, que los chicos por ahora no pueden volver a las aulas, los chicos, los chicos de primario, los de secundario, porque sería romper absolutamente las barreras sanitarias. Cuando los primeros días de la llamada cuarentena éramos punteros de municipios de todo el país en cuanto a cantidad de infectados y estar en esta buena situación, merece decir desde dónde venimos y de la dificultad de dónde venimos. Es decir, vecinos nuestros que venían infectados y eran agentes de contagio y que venían desde países con coronavirus. Y no eran pocos, sino que se trató de casi 7.000 personas en un tramo muy corto. Y entonces, ¿qué es lo que se optó? Se optó por ir en la búsqueda, por tomar la técnica que nos indicó la Secretaría de Salud Pública y todo el municipio fue hacia eso, que es la técnica de ir a la búsqueda de dónde estaban los primeros contagiados. Y se llevó una labor donde se cruzaron los datos de migraciones por las personas que llegaban del exterior y los datos de cada uno de ellos para hacer el cumplimiento de la cuarentena. El plan Detectar hizo que se llegara a entre los 11 puntos de detección, que son los hospitales, que son parte de los 14 centros de atención primaria, los 3 hospitales. Acá la totalidad de la prestación de salud pública es municipal. Y hace polo de salud con un conjunto de clínicas que son de grupos de prepagas y con clínicas independientes de buena calidad de servicio, y se fue logrando esto. Pero respecto de ir a la búsqueda, a la detección, al momento se llevan detectadas más de 46.000 personas en todo ese rubro que decíamos de ir a los barrios, de ir a los geriátricos, de ir a los asentamientos. Y estuvimos no solamente en lugares vulnerables, estamos también, porque utilizamos la misma infraestructura que usamos para la vacunación todos los años, estamos también en los sectores medios y en los sectores residenciales. Hoy tenemos arriba de 6.000 casos positivos desde que comenzó la pandemia, 6.100 casos positivos. Y lo que es interesante, que lo dijo bien Gustavo, es cuál es la velocidad en la cual se duplica, ¿sí? A principios de junio o a mediados de junio esa tasa de duplicación era de 5,9 días, ¿sí? Se mantuvo baja alrededor de los 10 días de duplicación, 12 días durante julio y la primera parte de agosto, y ahí empezó lentamente a agrandarse. Tenemos 60% de ocupación en la unidad de terapia intensiva y menos del 50% de la ocupación en camas generales. Hablábamos que los pacientes activos eran los que nos generaban a nosotros los temas logísticos para llamado telefónico, es decir, ustedes piensen que hoy nosotros tenemos 1.100 pacientes activos, ¿sí? Ahí tenemos 1.100 personas que hay que contactar todos los días para ver cómo evolucionan, más los contactos que tenemos que hacer con sus contactos estrechos para ver ellos cómo van evolucionando, y a eso se le agrega toda la logística de acción social como para poder cumplir o cubrir todas las necesidades de esas personas que están aisladas, ¿no? Justamente la idea es aislarlos para que no contagien a otros, ¿sí? Ahí en esa curva de los activos también es una curva que se ve muy bien cómo
cómo tuvo un pico de 1.900 activos a principios de agosto y fue bajando en las 2 primeras semanas de agosto, fue bajando vertiginosamente, llegamos a tener menos de 1.000 pacientes activos, para ser exacto 998, que fue el día 17 de agosto. A partir de ahí, bueno, se va viendo un leve repunte y hoy estamos en 1.100 casos activos. Comenzamos realizando la salida de terreno el 26 de mayo, donde equipos liderados por un médico, enfermeros y referentes de acción social, nos acercamos casa por casa en los barrios vulnerables, controlando a la gente, viendo qué síntomas tenían, controlándoles la temperatura, vacunando a los adultos mayores contra la gripe, completando los carnets de vacunación, lo cual nos permitió, haciendo un paréntesis en todo esto, que siguiéramos teniendo muy buenas coberturas de vacunación. De hecho, hace unas semanas se presentó un informe a nivel nación para dar por finalizado el brote de sarampión que ocurrió el año pasado, y esto es gracias al equipo de salud que fue casa por casa y logramos evitar que bajen las coberturas de vacunación. Esto es muy importante porque la gente no quería acercarse a los centros de salud o no había el transporte necesario para llevar a los niños a vacunarse, y nos acercamos nosotros. En esta oportunidad lo que se hizo fue relevar 9.966 domicilios y se relevaron cerca de alrededor de 40.000 personas, entre 37.000 y 40.000 personas. Y vimos que era una buena idea llevar a puestos fijos para que acercar los testeos y las consultas médicas a la gente a su lugar, a su domicilio. Con una vigilancia epidemiológica determinada, pudiéramos ir a los lugares donde se producían la mayor cantidad de contagios. Esto lo venimos haciendo desde principios de julio y lo seguimos haciendo todavía. Hasta ahora hay 5.000 personas que se acercaron a estos puestos fijos y se realizaron de esas 5.000 personas 919 hisopados, de los cuales 413 fueron positivos y tuvimos un porcentaje de positividad del 44%. Ahí también se vacunaron 2.100 personas. Nadie hubiese pensado que se iba a dar semejante cosa como la que se está viviendo, pero lo cierto es que merced a que existe este sistema de salud, es que nosotros podemos apostar a la apertura económica, la apertura al aire libre. Ya desde esta semana los deportes individuales, los deportes náuticos individuales, la apertura para los días siguientes del hipódromo de San Isidro, que no tiene ninguna repercusión en lo tributario, no repercute nada, ni un centavo en la manera de abrir el hipódromo, porque esto es sin público presencial, pero esto es sostener las fuentes de trabajo a lo largo de San Isidro, del conurbano y de todo el país. Y entonces yo, para poder despedirlos, lo que quiero decirles es esto: los contagios vienen principalmente no por la actividad económica, los contagios vienen porque la virosidad se da de tal manera, pero además el relajamiento se da en las relaciones sociales. Y el lema nuestro, ustedes ya lo ven en las calles, es contagiar responsabilidad. Gracias a todos.